En esta ocasión daremos solución a ejercicios de el tema de dilatación. Si recordamos, hay tres tipos de dilatación lineal o longitudinal, dilatación de área o superficial y dilatación cúbica o volumétrica. Entonces empezaremos por el tema de dilatación lineal o longitudinal. Recordemos que para calcular la longitud final en una dilatación lineal, ya tenemos la fórmula para poder realizarlo, pero debemos checar lo que son los datos que debemos considerar en la fórmula. Aquí voy a hacer un poco más grande la fórmula. Dice, la longitud final es igual a el valor de alfa por la longitud inicial por temperatura final menos temperatura inicial, y todo esto le sumamos la longitud inicial. Esta fórmula es la misma que tenemos aquí y la que ya tienen en su apunte. Entonces tenemos que checar o sacar del enunciado los datos que necesitamos utilizar para nuestra fórmula. Alfa, longitud inicial, temperatura final y temperatura inicial. Pero recuerden que ya tenemos un valor de alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal para diferentes sustancias. En particular, si se aplica para sustancias sólidas. Entonces aquí tenemos el valor de alfa para diferentes sustancias. Y nada más recordar que la longitud inicial y final se da en metros. El coeficiente de dilatación lineal es 1 sobre grados Celsius, que en algunas ocasiones, en vez de poner 1 sobre grados Celsius, ponen que es igual grados Celsius a la menos 1, pero es exactamente lo mismo. Y la temperatura la tenemos que manejar en grados Celsius. Entonces, tenemos que checar y analizar lo que es el enunciado de cada problema e ir sacando los datos que nos dan. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar nuestro problema. Nos dicen cuál es la longitud de un cable de cobre. Entonces, obviamente, vamos a calcular la longitud final de un cable de cobre. Y aquí tenemos que la sustancia es cobre. Al disminuir la temperatura, aquí es bien importante analizar que cuando disminuye la temperatura, siempre va de una temperatura mayor a una temperatura menor. Entonces, si va a disminuir la temperatura a 6 grados Fahrenheit, esa va a ser nuestra temperatura final, menos 6 grados Fahrenheit. Si con una temperatura de 107.6 grados Fahrenheit, que tendría que ser la temperatura inicial, 107.6 grados Fahrenheit, mide o tiene una longitud inicial de 416 metros. Bueno, entonces va de nuevo. Nos piden cuál es la longitud de un cable de cobre, longitud final del cable de cobre, al disminuir la temperatura de menos 6 grados Fahrenheit a menos 6 grados Fahrenheit, si con una temperatura de 107.6 grados Fahrenheit mide 416 metros. Entonces, eso es lo que debe quedar claro. Si va a disminuir la temperatura, va de una temperatura mayor a una temperatura menor. Por lo tanto, aquí esta va a ser la temperatura inicial y a la que disminuye va a ser la temperatura final. Bueno, entonces vamos analizando nuestra fórmula. Vamos a utilizar el valor de alfa. Bueno, entonces, si vamos a utilizar el valor de alfa, entonces la sustancia que nos indican es cobre. Entonces, el valor de alfa para el cobre lo tenemos aquí en la tabla. Cobre 16.7 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, o grados Celsius a la menos 1, que es exactamente lo mismo. Longitud inicial, ya la tenemos como dato también. Temperatura final e inicial. Bueno, aquí nada más tenemos que observar que las temperaturas están en grados Fahrenheit. Y si checamos nuestra tabla, la temperatura debe darse en grados Celsius. Entonces, aquí hacemos la conversión. Menos 6 grados Fahrenheit, menos 32 entre 1.8. Esto nos da igual a 21.111 grados Celsius.
Para los resultados de temperatura final inicial vamos a tomar 3 decimales después del punto. Ahora, sería 107 grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Esto nos va a dar como resultado 42 grados Celsius. Recuerden que para aplicar esta fórmula primero tienen que hacer lo del numerador, menos 6 menos 32 igual entre 1.8. 107, ¿de quién faltó? 107.6 grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8 nos va a dar 42 grados Celsius. Y ya tenemos entonces nuestra conversión. 107.6 grados Fahrenheit menos 32 igual entre 1.8 y 42. Ya tenemos temperatura inicial, final, el alfa del cobre que la sacamos de la tabla. Tenemos la longitud inicial que ya la tenemos en metros, la longitud inicial y final se va a dar en metros. Aquí nos dan como dato la longitud inicial. Por lo tanto, la longitud final también van a ser metros. Entonces aquí les debe quedar claro en ese tipo de problemas si nos dicen disminuye o aumenta. Ahorita vamos a checar otro tipo de ejercicios cuando dice aumenta. Pero recuerden, si disminuye, va de una temperatura mayor a una temperatura menor. Y entonces la mayor es la inicial y la menor es la final, porque disminuye. Bueno, y si ya tenemos todos los datos, entonces ahora sí se sustituye en la fórmula. La longitud final va a ser igual a el valor de alfa, que es 16.7 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, son las unidades, por la longitud inicial, 416 metros, por temperatura final, 21.111 grados Celsius, menos 42 grados Celsius. Hacemos todo esto que está entre los corchetes y después le sumamos la longitud inicial, que son 416 metros. Aquí en esta parte de este problema, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, sacar este resultado. 21.11, 111 grados Celsius menos 42 grados Celsius nos va a quedar como resultado menos, perdón, aquí me equivoqué, aquí es menos, va de nuevo, menos 6 menos 32 entre 1.8 nos da menos 21.11 grados Celsius. Entonces aquí nos va a quedar menos 21.111 menos 42, nos va a dar un resultado de menos 63.111 grados Celsius. Entonces chequen que aquí me había equivocado en el signo. Menos 6 menos 32 nos da un valor negativo, menos 38. Entre 1.8 nos da menos 21. Entonces aquí, al sustituir en la fórmula, nos tiene que dar menos 21 menos 42. Este es del signo de la fórmula y este negativo es el del resultado que obtuvimos. Y nos da menos 63.11. La longitud final va a ser entonces igual. Recuerden, entonces, para hacer la operación, es conveniente primero realizar la operación con las temperaturas, que aquí nos da menos 63.11. Y este dato lo multiplicamos por 416 por 16.7 por 10 a la menos 6. Una característica de este tipo de problemas es de que en el resultado vamos a anotar todos los decimales que nos dé la calculadora. Entonces, todo lo que nos dé en este corchete lo tenemos que anotar como resultado. Si es que no quieren tener errores, 0.43, 8, 444, 73, 92, más 416 metros. Esto nos va a dar igual a 415.56, 1, 5, 5, 5, 3 metros. Y bueno, entonces, en este tipo de problemas, sí tienen que poner todos los decimales. Si aquí no es necesario poner estos dos datos, si ustedes ya hacen la operación en la calculadora de forma directa
menos 63.11 por 416 por 6.7 por sale menos 6. Sin borrar el resultado, no le ponen más 416 y les da este resultado. Pero no olviden poner el negativo, como a mí se me pasó ponerlo aquí. Entonces sería menos 63.11 por estos dos valores. Hacen la operación, sacan el total y sin borrar en la calculadora, que es este dato que les da la calculadora, le pueden sumar 416 y poder dar el resultado de manera directa. Entonces, este sería el resultado para nuestro primer ejercicio. En todos los problemas que van a resolver, van a calcular, en este caso, longitud final, o en los problemas de dilatación superficial, superficie final, o en dilatación volumétrica, volumen final. Bueno, entonces sería la solución del problema de dilatación lineal o longitudinal. Pero no olviden, esta tabla de valores de alfa es importante porque la seguimos utilizando para los siguientes problemas. Ahorita lo vamos a checar. Vamos con lo que es la dilatación superficial o de área. Bueno, entonces, les vuelvo a anotar la fórmula. La superficie final o área final es igual. Recuerden, aquí ya manejamos el valor de gamma por la superficie o área inicial por temperatura final menos temperatura inicial más área o superficie inicial. Si observan, las fórmulas son similares, nada más que aquí en vez de longitud manejamos superficie. Las temperaturas, si observan, son iguales, son las mismas. Y aquí manejamos un coeficiente que se llama coeficiente de dilatación superficial, que es el valor de gamma. Algo importante para el valor de gamma y que se indica en la fórmula. El valor de gamma es 2 veces alfa. Entonces, si ya tenemos alfa para una sustancia sólida, podemos calcular el valor de gamma, que es el coeficiente de dilatación superficial, que es 2 veces alfa. Bueno, estamos viendo nuestro ejercicio para poder resolverlo. Recuerden, este ya es un ejercicio de dilatación superficial o de área. Y podemos, en vez de poner área inicial, podemos poner S, que es superficie inicial o superficie final. Entonces, al igual que en el problema anterior, lo que vamos a calcular es superficie final. Vamos viendo nuestro ejercicio. Dice, a una temperatura de 73.4 grados Fahrenheit, sería la temperatura inicial, 73.4 grados Fahrenheit. Una puerta de aluminio, recuerden que es importante la sustancia, mide 200 centímetros de largo y 90 centímetros de ancho. 90 centímetros de ancho. La pregunta, ¿cuál será su área final o superficie final? Es lo que vamos a calcular. Al disminuir la temperatura, que va a ser una temperatura final a 53.6 grados Fahrenheit. Serían los datos que nos dan. Vamos entonces analizando el problema. Y primero los datos, vamos checando los datos. La temperatura debe estar en grados Celsius, entonces aquí sería 73.4 grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Y entonces ese resultado nos va a dar 23 grados Celsius. Vamos con esa temperatura final. 53.6 grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Esto nos va a dar igual a 12 grados Celsius. Entonces, va a disminuir la temperatura, es decir, va de 23 a 12 grados. Es importante, recuerden, analizar los datos que nos dan. Si nos dijeran aumenta, obviamente, tendríamos que tomar de forma diferente lo que son las temperaturas. Bueno, a esta temperatura, una puerta de aluminio con estas dimensiones disminuye su temperatura a 12 grados Celsius o a 53.6 grados Fahrenheit. Y después nos dicen que es aluminio. Del aluminio que tenemos el valor de alfa.
¿De dónde sacamos este valor de alfa del aluminio? De la tabla que tenemos. Aluminio tenemos 22.4 por 10 a la menos 6. Entonces aquí sería 22.4 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Ese es el valor de alfa. Son los datos que tenemos por el momento. Bueno, entonces, checamos nuestra fórmula. Superficie final. Tenemos lo que es temperatura final y temperatura inicial. Nos falta conocer superficie inicial y el valor de gamma, que es el coeficiente de dilatación superficial. Ahora, si tenemos alfa, recuerden, ya lo mencioné aquí, gamma es 2 veces alfa. Entonces aquí, de este dato, podemos calcular el valor de gamma, que es el coeficiente de dilatación superficial. 2 por 22.4 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Si hacen las operaciones en su calculadora, obviamente que tendría que ser 44.8 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Pero al hacer la operación en la calculadora, regularmente les da 4.48 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Si observan, es exactamente el mismo resultado, nada más que aquí se recorre el punto decimal. Aquí nos da 44.8 por 10 a la menos 6, que es lo mismo 4.48 por 10 a la menos 5, porque se recorre el punto decimal. Entonces, para hacer operaciones pueden utilizar cualquiera de los dos datos, 44.8 por 10 a la menos 6 o 4.48 por 10 a la menos 5, y es exactamente lo mismo. Vamos con lo que es nuestros datos que nos dan. Obviamente, si vamos a calcular superficie final, necesitamos superficie inicial. De aquí, ¿qué podríamos analizar nosotros? Que nos dicen que es una puerta de aluminio. Una puerta, de forma general o regularmente, una puerta tiene una forma rectangular. Entonces, una puerta es de forma rectangular. ¿Y qué nos dicen? Que tenemos un largo de 200 centímetros y un ancho de 90 centímetros. Por lo tanto, si queremos calcular el área o superficie inicial, va a ser largo por ancho, es decir, 90 centímetros por 200 centímetros. Largo por ancho o ancho por largo. Recuerden que es lo mismo. Y entonces 200 por 90 nos da 18,000 centímetros cuadrados. Centímetros por centímetro nos da centímetros cuadrados. Pero si estamos considerando que el área se tiene que dar en metros cuadrados, los centímetros cuadrados los convertimos a metros cuadrados y tendríamos entonces superficie inicial es igual a 18,000 centímetros cuadrados por, ya lo había mencionado, un metro cuadrado es igual a 10,000 centímetros cuadrados, que esta equivalencia también lo tienen en su apunte que les envío. Al multiplicar 18,000 por 1 entre 10,000, el resultado que nos da es 1.8 metros cuadrados. Y entonces ya tenemos los datos que nos faltan. El valor de gamma, que es el coeficiente de dilatación superficial 2 veces alfa, que aquí lo tenemos. El valor de la superficie inicial, si es una puerta, que es de forma rectangular, multiplicamos 90 por 200 o 200 por 90, nos da 18,000 centímetros cuadrados, y los centímetros cuadrados los pasamos a metros cuadrados. Entonces ya tenemos temperatura inicial 23 grados Celsius, el valor de gamma, la superficie inicial y la temperatura final. Ya tenemos todos los datos aquí en nuestro problema. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Pues obviamente calcular lo que es la superficie final. La superficie final es igual al valor de gamma, que ya lo tenemos. Vamos a manejar el de 4.48 por 10 a la menos 5, que es probablemente el que les den la calculadora, por la superficie inicial,
1.8 metros cuadrados por temperatura final, que es 12 grados Celsius, menos la temperatura inicial, 23 grados Celsius, más la superficie inicial, que sería 1.8 metros cuadrados. Por lo tanto, la superficie final, recuerden que aquí sería 12 menos 23 y sacan el resultado, que sería 12 menos 23 sería 11, menos 11. Y entonces ya podrían ustedes realizar las demás operaciones. Entonces aquí de este nos da menos 11 grados Celsius la operación. Entonces sería menos 11 por 1.8 por 4.48 por esa a la menos 5. El resultado que nos va a dar en este corchete va a ser de menos 8.8704 por 10 a la menos 4 más 1.8. El resultado final va a ser de 1.699, 11, 296 metros cuadrados. Recuerden que en ese tipo de ejercicios sí es importante colocar todos los decimales que nos da la calculadora en el resultado final. Y entonces nada más como observación, si toman al revés las temperaturas, que esta fuera la temperatura, la tomen como temperatura final y esta como la inicial, les va a dar otro resultado. Aquí les va a dar 1.8 y más decimales. Entonces, aquí me pueden decir, es que varía muy poco, 1.8 y decimales. Pero recuerden, la dilatación es muy pequeña, entonces sí es importante, por lo tanto, colocar todos los decimales. Y si aquí también no multiplican el valor de alfa por 2 y utilizan de forma directa el dato de aluminio, alfa del aluminio, también les va a dar diferente resultado. Entonces aquí sí tiene que ser un resultado exacto, considerando, recuerden, que tenemos que anotar todos los datos que nos da la calculadora, todos los decimales que nos da la calculadora en el resultado del ejercicio. Y este sería dilatación dilatación superficial o de área. Vamos con la dilatación volumétrica. Bueno, entonces, para la dilatación volumétrica, obviamente, la fórmula es similar. El volumen final es igual al valor de beta, ahora es beta por el volumen inicial por la temperatura final menos temperatura inicial, y a todo esto le sumamos el volumen inicial. ¿Qué es lo que tenemos que checar aquí? Que ya vamos a manejar una nueva variable, bueno, entre otras, una nueva variable que es beta, coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica. Y para calcular beta, para las sustancias sólidas, si tenemos alfa, beta es 3 veces alfa. Esta la vamos a utilizar para las sustancias sólidas, es decir, para las sustancias que tenemos en esta primera tabla. Coeficiente de dilatación lineal alfa para estas sustancias que ya tenemos el dato. Pero aparte les doy una tabla donde se indican ya los valores de beta para sustancias líquidas o gases. Para el mercurio, glicerina, alcohol y el petróleo, ya les doy el valor de beta. Es decir, en estos datos ya no tienen que multiplicarlo por 3 porque ya es directamente este valor de beta. Solo multiplican por 3 el valor de alfa para la sustancia que les den, que serían sustancias sólidas. Pero ya manejamos estos datos para el valor de beta de manera directa. Entonces, aclarando esto, vamos a iniciar. Bueno, y la otra observación es de que el volumen final y el volumen inicial vamos a manejar nosotros metros cúbicos. Y bueno, también como aclaración, las equivalencias. Recuerden que un metro cúbico equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y un metro cúbico equivale a 1.000 litros. Entonces, son dos equivalencias que deben recordar para
la solución de estos ejercicios. Puede ser que les den como datos centímetros cúbicos, hay que convertir a metros cúbicos, o que les den litros, hay que convertir a metros cúbicos para el volumen. Pues vamos a analizar este problema. Vamos a sacar primero los datos que nos dan. Aquí nos dicen un tanque de hierro, de 400 litros de capacidad, obviamente es el volumen inicial, 400 litros de capacidad a 65 grados Fahrenheit. Se llena totalmente de mercurio. Entonces aquí nos dicen mercurio. Si se incrementa la temperatura de ambos, ahora si checan aquí nos indica que se incrementa o aumenta. Entonces a temperatura final 110 grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que podemos observar entonces? Primero con las temperaturas. Si va a aumentar la temperatura, va de una temperatura menor a una mayor. Aquí aumenta la temperatura. Por eso tomamos, en este caso, la temperatura inicial es la menor y la temperatura final es la mayor, porque aumenta. Y nos dicen, calcular el volumen final, inciso A, el volumen final del tanque. Inciso B, el volumen final de el mercurio. Es lo que nos están pidiendo y los datos que nos dan. Vamos entonces analizando el problema. Primero, con los datos que nos dan, vamos primero realizando conversiones. El volumen inicial nos lo dan en litros, tenemos que convertir a metros cúbicos. Recuerden, litros y metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. 400 por 1 entre 1000 nos da como resultado 0.4 metros cúbicos. Ya que tenemos lo del volumen, vamos con lo que es la temperatura. Esto lo tenemos que convertir a grados Celsius. Bueno, en todos los problemas, temperaturas grados Celsius sería 65 grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. 65 menos 32 entre 1.8 nos da 18.333 grados Celsius. Y temperatura final, que sería 110 grados Fahrenheit, sería 110 grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Y este resultado nos va a dar 43.33 grados Fahrenheit. Entonces recuerden, para las temperaturas tomamos 3 decimales después del punto, solo para las temperaturas. Recuerden, para el resultado final hay que tomar todos los decimales. Y bueno, seguimos con los datos. Si vamos a calcular volumen final, recuerden, vamos a utilizar el valor de beta, que es el coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica. Si nos dan alfa, para calcular beta es 3 por alfa. Si nos dan la sustancia de esta tabla, tomamos el dato que nos da ya esta tabla. Vamos con el hierro. Del hierro, alfa del hierro, no tenemos obviamente aquí el valor de beta, pero tenemos el valor de alfa, que lo tenemos en nuestra tabla. Entonces, tenemos hierro. El hierro es 11.7 por 10 a la menos 6. Entonces, y el valor de alfa del hierro es igual a 11.7 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Pero, con este dato, recuerden, podemos calcular el valor de beta, que es 3 veces alfa, es decir, 3 por 11.7 por 10 a la menos 6. El resultado que nos da es 3.51 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Recuerden que si hacemos esta operación con la calculadora nos da 3.51 por 10 a la menos 6. Si la hiciéramos de forma manual, sería 35.1 por 10 a la menos 6, pero aquí nos da 3.51 por 10 a la menos 5, perdón. 3.51 por 10 a la menos 5. Entonces, este es el dato del valor de beta.
Recuerden, si tenemos alfa, para calcular beta es 3 veces alfa y nos da este resultado. Entonces ya tenemos el beta de el hierro. Ya tenemos volumen inicial, 0.4, temperatura inicial, temperatura final. Y aquí nos falta el mercurio. Del mercurio que tenemos, ya tenemos el valor de beta. Entonces aquí, el valor de beta del mercurio ya es un dato que podemos tomar de manera directa. Beta del mercurio es igual a 182 por 10 a la menos 6. 1 sobre grados Celsius. Entonces, si observan, ya tenemos alfa, calculamos beta. Ya tenemos el volumen inicial en metros cúbicos, temperatura inicial y final en grados Celsius y el valor de beta del mercurio, 182 por 10 a la menos 6, que lo sacamos directamente de aquí. Recuerden, ya estos datos no se multiplican por 3, son de forma directa. Y con estos datos vamos a la fórmula. Recuerden, volumen final es beta por volumen inicial, por temperatura final menos temperatura inicial más volumen inicial. El volumen final del tanque. El tanque obviamente es de hierro, entonces, y es un sólido. Entonces aquí calculamos lo que es el volumen final del tanque. Vamos a tomar los datos para calcular ese volumen final, los datos del hierro. Bueno, también, ¿qué podemos observar? Que si el hierro y el mercurio están en contacto, el volumen es el mismo para el hierro y para el mercurio. Temperatura inicial y final también es la misma, son las mismas para el hierro y para el mercurio porque están en contacto. Volumen final del tanque, el valor de beta, si es del tanque y es de hierro, entonces vamos a utilizar beta del hierro que calculamos 3.51 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius, que son las unidades, por el volumen inicial, 0.4 metros cúbicos, por temperatura final, 43.333 grados Celsius menos temperatura inicial, 18.333 grados Celsius. Y a todo esto le vamos a sumar el volumen inicial, que es 0.4 metros cúbicos. El volumen final del tanque, haciendo operaciones, recuerden, aquí sería 43 menos 18.3. Este resultado nos da 25 grados Celsius. Entonces va a ser 25 por 0.4 por 3.51 por 10 a la menos 6. Y pueden ponerle, recuerden, en la calculadora igual. Más 0.4, el resultado va a ser 0.400.351 metros cúbicos. Y este es el resultado de el inciso A. No olviden poner todos los decimales que nos dé la calculadora. Vamos con el inciso B. El inciso B nos dicen el volumen final del mercurio. Recuerden que el mercurio es líquido. Y entonces, como característica de dilatación que viene en su documento que les envié de dilatación, nos menciona que los gases se dilatan más que los líquidos y los líquidos se dilatan más que los sólidos. Entonces, el tanque es un sólido, tiene esta dilatación. El mercurio, que es un líquido, aunque es un metal, pero es líquido, se va a dilatar más que el tanque. Entonces, vamos a ver cuál sería el valor de la dilatación del mercurio. Y entonces, siguiendo la fórmula, es beta, pero ahora si vamos a calcular el volumen final del mercurio, manejamos la beta del mercurio, que es 182 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, por volumen inicial, 0.4 metros cúbicos, por temperatura final, 43.333 grados Celsius menos 18.333 grados Celsius, y a todo esto más 0.4 metros cúbicos. ¿Qué podemos observar? Que lo único que cambia para esta fórmula es el valor de beta. Todo lo demás es exactamente igual. Entonces aquí nos daría 25 grados Celsius. 25 por 0.4 metros cúbicos por
182 por 10 a la menos 6, el resultado que nos da es 0.40 182 metros cúbicos. Y este sería el resultado de la dilatación de el mercurio. Bueno, entonces, para este tipo de ejercicios, obviamente sí es importante que saquen los datos con las unidades de medida que nos dan para realizar conversiones si es necesario, en cuanto a volumen, en este caso de volumen, temperaturas, para sacar los datos si es una sustancia sólida, que en este caso es hierro, nos dan alfa, para calcular beta se multiplica por 3. Y si es una sustancia líquida que está dentro de esta tabla, ya se maneja este dato de forma directa. Y ya que tenemos todos los datos, simplemente se sustituye en nuestra fórmula que tenemos aquí, no olvidando las equivalencias. Un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos y un metro cúbico equivale a 1.000 litros. Y para este ejercicio, recuerden, la equivalencia, un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. Y es así como vamos a resolver nuestros ejercicios de dilatación.